Hola, bienvenidos a la clase de biología. Hoy conversaremos sobre el material genético y división celular. Los experimentos realizados por Hamlin demostraron que el núcleo y las algas unicelulares almacenan la información genética, pero aún se desconocía si esto operaba de igual forma en los organismos pluricelulares. La comunidad científica en ese entonces sostenía que las células de los organismos pluricelulares debían eliminar información genética para diferenciarse, por ejemplo, en células musculares o en células hepáticas. Aproximadamente 3 décadas después de los trabajos de Hammery, el investigador inglés John Gurdon realizó el experimento que permitió restablecer que las células no pierden información genética durante su diferenciación, sino que conservan la capacidad genética para producir todas las estructuras especializadas del adulto. Para demostrarlo, utilizó dos variedades de rana africana conocidas como Xenopus laevis. Ahora, en una de piel verde, en este caso la rana salvaje, y otra de piel blanca, una rana albina. En este caso, se explica de manera esquemática cómo fue el experimento. Se extrajeron óvulos de ranas de fenotipo normal, en este caso de piel verde, se les aplicó radiación ultravioleta para destruir el núcleo. De un renacuajo albino se obtuvieron dos células intestinales y se le extrajo su núcleo. Todo, en este caso, fue tomado para que el ovocito anucleado se le transfiera un núcleo proveniente de células intestinales de los renacuajos albinos. En este caso, se obtuvo una rana albina. El núcleo y sus componentes. El núcleo es el centro de control de la célula eucariote. Este está constituido por partes bien definidas: la membrana nuclear, el nucleolo, el nucleoplasma y la cromatina. En el núcleo se encuentra almacenado el material genético. Su tamaño y ubicación varían dependiendo de la actividad y el tipo celular. Aunque la mayor parte de las células tienen un único núcleo, algunos tipos celulares carecen de él, como es el caso de los glóbulos rojos en proceso de maduración. Otros tipos de células presentan múltiples núcleos, por ejemplo, las células del músculo esquelético humano. Al igual que toda estructura celular, el núcleo contiene en su interior una serie de moléculas orgánicas, tales como proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y agua. A continuación se describen las principales estructuras del núcleo celular. Paralelamente, se pueden describir, por ejemplo, la membrana nuclear, que es una doble membrana, la externa y la interna, separadas por un medio intermembranoso, un nucleolo, que es un corpúsculo esférico y carente de membrana, la cromatina, que está constituida por filamentos de ADN en diferentes grados de condensación, y el nucleoplasma, que es el medio interno acuoso en el que se encuentran inmersos los demás componentes nucleares. Conversemos ahora sobre la estructura del ADN. En cursos anteriores habíamos aprendido que todos los organismos están formados por células, ya que se distribuyen formando tejidos, formando órganos, como integrando sistemas, subsistemas y afines. Entonces, a partir de ahí se han generado distintos tipos de organismos, los procariontes y los eucariontes. Estos constituyen la unidad básica del funcionamiento de todos los seres vivos. Ahora, también se había aprendido que cada célula proviene de otra preexistente y que en este proceso la célula transmite a sus células hijas el material genético ubicado dentro de su núcleo celular, en este caso el ADN. Ahora, cada molécula de ADN está formada por dos largas cadenas de nucleótidos que se disponen en forma helicoidal, estructura conocida como doble hélice. En las cadenas de ADN, la unidad estructural o monómero es el nucleótido, el cual está constituido por un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos llamada desoxirribosa y una base nitrogenada. Existen 4 clases de bases nitrogenadas que se diferencian entre sí según sus características químicas. Por ejemplo, la adenina, la guanina, la timina, la citosina. Adenina y guanina son bases púricas, en cambio la timina y la citosina son bases pirimídicas.
Las cadenas del ADN son complementarias, pues frente a cada timina hay una adenina y frente a cada guanina una citosina. Vale decir, diferente a cada base púrica hay una pirimídica y viceversa. Las bases nitrogenadas se unen entre sí mediante puentes de hidrógeno. Las adeninas se unen a las timinas a través de los puentes de hidrógeno, mientras que las citosinas se unen a las guaninas a través de 3 puentes de hidrógeno. Organización del ADN. En las células procariontes, el ADN se encuentra disperso en el citoplasma, pero en las células eucariontes se encuentra asociado a un conjunto de proteínas globulares llamadas histonas. El empaquetamiento ordenado de la molécula de ADN depende de las histonas, pues sobre ellas se enrollan las dos hebras formando estructuras globulares, los nucleosomas, que le confieren un aspecto de collar de perlas. El complejo generado por la combinación de histonas y de ADN se denomina cromatina. Ahora, nombre que se debe a sus propiedades de trincón celular. Se tiñe intensamente cuando se emplean colores básicos en este sitio. Ahora, dependiendo del grado de compactación de la cromatina, es posible diferenciarla en dos estados, heterocromatina y eucromatina. La primera es la forma más compactada en que se organiza la cromatina y frecuentemente está adherida a la membrana nuclear. Por su parte, la eucromatina se encuentra en un estado descondensado y disperso en el nucleoplasma. Ahora, cuando en la célula se alista para una división celular, la cromatina se condensa hasta alcanzar su máximo grado de compactación, formando los cromosomas. Ahora, si nos fijamos en la estructura del cromosoma, podemos ver que los cromosomas de las células eucariontes están formados por dos brazos o llamados cromátidas, unidos por una estructura llamada centrómero, que en este caso se explica aquí en la figura con el número 6 y el número 5 respectivamente. Esta región participa en la segregación o separación de las cromátidas de los cromosomas durante el proceso de división celular. En el centrómero se encuentra una estructura proteica denominada cinetocoro, que es fundamental para realizar dicha separación. En los extremos de cada brazo se encuentran los telómeros, que son secuencias de ADN específicas que cumplen una función relacionada con el mantenimiento de la longitud de los cromosomas durante la duplicación del material genético, así como la adhesión de zonas específicas de la membrana nuclear. Tipos de cromosomas. De acuerdo a la posición del centrómero, los cromosomas se clasifican en 4 tipos: metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico. En este esquema se explica de manera gráfica cómo se dispensa o se coloca el centrómero alrededor del cromosoma. Hasta ahora se sabe que la información genética se encuentra en el núcleo y que en su interior se ubican los cromosomas. Pero ¿qué relación existe entre la información genética y los cromosomas? En la mayoría de nuestras células los cromosomas se organizan en pares. Uno de los cromosomas que forma el par proveniente del padre y otro de la madre. Es decir, cada cromosoma de nuestra célula proviene de nuestros progenitores. Estos pares de cromosomas se denominan cromosomas homólogos y son similares tanto en su forma como en la posición que ocupa el centrómero. Ahora, la característica más importante de los cromosomas homólogos es que ambos aportan información para los mismos rasgos. Sin embargo, esto no significa que posean la misma información genética. Por ejemplo, si consideramos el carácter color de los ojos, en los cromosomas del par homólogo puede haber información para el color verde, mientras que en el otro par del color café. Si una célula posee los dos cromosomas de cada par homólogo, se dice que esta es una célula diploide, mientras que si tiene un solo cromosoma de cada par homólogo, es una célula haploide. La gran mayoría de las células de tu cuerpo, en este caso, son diploides, mientras que solo las células sexuales son haploides. Esto último permite que en el momento de la fecundación, al fusionarse los núcleos de los gametos masculino y femenino, se establezca el número total de cromosomas característicos de una especie. Podemos escribir
el cariotipo y sus cromosomas partiendo de los cromosomas sexuales. Estos son muy diferentes el uno del otro e intervienen en la determinación del sexo. Por su forma, a uno de ellos se le llama X y al otro Y. En el ser humano, los cromosomas sexuales femeninos corresponden a dos cromosomas X. En este caso, tanto los cromosomas sexuales masculinos corresponden a un X y a un Y. El cariotipo y los cromosomas. Bueno, el cariotipo de una especie es el conjunto de cromosomas ordenadas de acuerdo a sus características morfológicas y su tamaño. En él se distinguen dos tipos de cromosomas, los cuales son sexuales y los cromosomas autosómicos. Los cromosomas sexuales ya los definimos en la lámina pasada, ahora pasamos a definir los cromosomas autosómicos. Estos constituyen el resto de los cromosomas y tienen las mismas características en ambos sexos. Por ejemplo, las células somáticas de un ser humano en ambos sexos contienen 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 pares corresponden a cromosomas autosómicos y un par corresponde a cromosomas sexuales. En el cariotipo humano, como se ve en la figura, los pares de cromosomas de hombres y mujeres son similares en forma y tamaño, a excepción de los cromosomas sexuales. Conversemos un poco sobre la determinación genética del sexo de un ser humano. En este diagrama se esquematiza y se observan que los ovocitos siempre llevan un cromosoma X, pero los espermatozoides pueden llevar ya sea cromosoma X o 1Y. Esto hace que dependiendo del espermatozoide que intervenga en la fecundación del ovocito, el individuo que se forma será hombre o mujer. Información genética y genotipo. En cada cromosoma puede haber cientos de genes, en los cuales existe información para una característica distinta. Al conjunto de genes que posee un individuo y que ha heredado de sus progenitores se le llama genotipo, mientras que al conjunto de características biológicas observables de un individuo, tanto físicas como conductuales, se le denomina fenotipo. Ahora, ¿por qué existen cada tipo de especie o ser vivo con diferente coloración de ojos, coloración de piel, entre otros? Bueno, cada población o grupo de organismos de la misma especie tiene un patrimonio genético que es responsable de las semejanzas y las diferencias fenotípicas entre los individuos que la conforman. Dentro del patrimonio genético de una especie o población existen tipos y variedades alternativas para cada gen que determina la expresión de una característica específica. En estos casos se denomina alelos. Un ejemplo de genes alelos son los que determinan el grupo sanguíneo de nuestra especie. El ordenamiento de los genes en los cromosomas se representa mediante un diagrama llamado mapa cromosómico, en el que se definen posiciones de ciertos genes en el cromosoma LOXI. El igual físico específico que un gen ocupa en un cromosoma recibe el nombre de locus. Estos se ubican en el mismo lugar o locus del par de cromosomas homólogos. Los genes ocupan un lugar definido dentro del cariotipo. Las bandas claras y oscuras que se muestran en este diagrama se observan en los cromosomas constantemente en la misma especie y se hacen visibles gracias a tinciones especiales que se aplican sobre cada uno de los cromosomas. En cada banda existen muchísimos genes diferentes. Por ejemplo, en la especie humana, los genes del grupo sanguíneo ABO se ubican en uno de los extremos del cromosoma 9. Otros genes pueden determinar enfermedades como el gen del albinismo ocular y se ocupa en regiones diferentes del cromosoma. Hablemos sobre el ciclo celular. Aunque la división celular ocurre tanto en procariontes como en eucariontes, esta descripción se limitará a la división celular de células eucariontes. Para dividirse toda célula, experimenta una serie de transformaciones que culminan en la generación de dos células hijas. Esta serie de cambios recibe el nombre de ciclo celular. En este esquema se explica con mayor detalle cada etapa del ciclo celular. En interfase, que es el periodo en el que la célula crece y se prepara para la siguiente división celular, consta a su vez de otras tres fases denominadas G1, S y G2, en las que la célula se duplica, el material genético y todo el contenido de proteínas, organelos, membranas, entre otros, de modo que aumenta su tamaño antes de dividirse en dos células hijas.
Aquí en ese esquema se presenta la fase M, donde ocurre la división del núcleo denominada mitosis, la G1, donde en este periodo la célula aumenta de tamaño y sintetiza enzimas y proteínas necesarias para la duplicación, la etapa G0, que es el estado de quiescencia y de reposo, en el que las células interrumpen su ciclo proliferativo, la S, que se replica en el donde se replica el material genético y los cromosomas de las células, la fase G2, donde se separan algunos errores que ocurren en la duplicación del ADN. Entonces, muchachos, con esto podemos tener ya una idea de cómo se genera la división celular a nivel nuclear y el papel fundamental que genera el ADN en la replicación y conservación del material genético celular. Con esto nos despedimos y hasta la próxima clase de biología.